vamos a conversar con Federico Aguzzi, que es el representante en el Perú de ACNUR, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas. Atrás mío ven ustedes un gráfico donde se ve la evolución de las personas desplazadas, ¿no? Ha crecido bastante. Precisamente este organismo ha emitido un informe respecto de lo que ha pasado en ese terreno de personas desplazadas en 2021, y como pueden ver, pues hay un crecimiento bastante importante. Federico, gracias por haber aceptado la invitación. Radio Francisco, un placer estar aquí contigo en tu programa. A ver, primero puedes contarle al público brevemente qué cosa es ACNUR y qué hacen. Bien, ACNUR es una agencia de Naciones Unidas, es la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, y lo que hacemos es justamente velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales que protegen a personas que tienen que dejar su país de origen porque su vida, su seguridad o su libertad se encuentra en riesgo, y trabajamos con los estados para implementar esos compromisos, y trabajamos sobre todo para brindar protección y salvar vidas en caso de personas que tengan que huir de sus países. De acuerdo. Ustedes, por ejemplo, también tienen que ver cuando hay campamentos de refugiados. Ustedes participan también, porque eso requiere bastante dinero igual, ¿no? Sí, claro, por supuesto, para brindar protección hay distintos mecanismos. Uno es una parte que tiene que ver con abogacía y verificación del cumplimiento de las normas, pero la otra es además estar en terreno, y estar en terreno en las zonas de frontera, para que las personas puedan ingresar al país al cual están yendo en búsqueda de seguridad, poder trabajar dentro de los países para brindar apoyo no solamente en un apoyo técnico, sino también financiero, y en muchas cosas, y en muchos casos estamos sin duda gestionando los campos de refugiados en países donde existen campos de refugiados, en otros lugares como puede ser el caso del Perú, donde los refugiados van a zonas urbanas. Se trabaja también en temas de integración, en temas de protección comunitaria, fortalecimiento de redes, también asistencia humanitaria para aquellos que están ingresando al país, como podrían ser los caminantes, en donde muchas veces llegan en condiciones de enorme vulnerabilidad o de deshidratación. Entonces poner puestos de hidratación, trabajar en protección para mujeres víctimas de violencia, para niños no acompañados, todos esos mecanismos los hacemos en muchos lugares en forma directa, en otras los hacemos fortaleciendo las capacidades gubernamentales. De acuerdo. Y para que el público entienda, es una situación distinta de los migrantes, ¿no? Hay gente que migra por razones económicas. Claro, muchos también pueden, una vez que llegan al lugar, pueden pedir el refugio como una manera de, bueno, eventualmente de quedarse, pero son situaciones totalmente distintas, y lo de ustedes es básicamente el tema de las personas que buscan refugio. Sí, por supuesto. En algunos contextos, como podría ser el caso de Perú y la situación de Venezuela, el secretario general de Naciones Unidas nos dio un mandato a la ACNUR y a la OIM, es decir, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y a la Agencia de Naciones Unidas para los Migrantes, de trabajar articuladamente, de trabajar coordinadamente, porque en muchos casos hay lo que se llaman flujos mixtos, es decir, personas que salen de sus países, algunos por cuestiones económicas o sociales, otros por cuestiones de persecución, por cuestiones de violación de derechos, por cuestiones de violencia generalizada, pero en ambos casos son personas en situación vulnerable. Entonces en esos casos tenemos un mandato un poco más amplio para trabajar tanto con refugiados como con migrantes, como es el caso de los venezolanos en Perú. De acuerdo. Ahora, este informe que ustedes han publicado muy recientemente, se ve efectivamente que hay un crecimiento muy fuerte de los desplazados, ¿no? Y desplazados que pueden ser no solamente personas que salen de sus países, sino también de manera muy importante personas que dentro del país son desplazadas y bueno, pero también están en una situación de vulnerabilidad, como tú dices, muy grande, ¿no? Bueno, ¿y a qué ustedes atribuyen este crecimiento tan fuerte? Mira, Francisco, hay en efecto, como habrás visto en el informe, hasta diciembre del año 2021, del año pasado, se llegó a la cifra récord de 89.3 millones de desplazados forzosos, desplazados porque quedarse en su país implicaba poner en riesgo su vida o su libertad, desplazados por las guerras, por la violencia, por la persecución, por la violación de derechos.
Esos desplazados pueden ser desplazados internos, los que se llaman IDPs o personas desplazadas dentro del propio país, refugiados, las personas que tienen que salir por los mismos motivos, pero salir del país, cruzar otra frontera y buscar protección en otro país, solicitantes de asilo o apátridas, que son personas que por distintos motivos los propios países donde nacen no les reconocen una nacionalidad y por lo tanto no tienen acceso a derechos, documentación, etcétera. Entonces, el número es extraordinariamente alto, hablamos de 89 millones de personas, pero no solamente es alto, sino que en el transcurso de los últimos 10 años, del 2012 al 2022, se ha duplicado el número, hemos pasado de cerca de 42 millones a 89 millones, es decir, números extraordinarios. Y te diría más, Francisco, si tomáramos hasta mediados de este año, esos 89 millones ya han sobrepasado los 100 millones de personas, porque claro, durante estos primeros meses del año ocurrió, entre otras cosas, la guerra entre Ucrania y Rusia, en donde han salido millones de personas en un tiempo récord. Es el desplazamiento más rápido que tenemos registrado. En pocos meses, en poco más de 3 meses, 8 millones de ucranianos cruzaron la frontera a Polonia, Moldavia, Rumania, Eslovaquia, Hungría, a distintos lugares. Algunos han retornado, cerca de 2,5 millones han retornado a la parte oeste de Ucrania, que es la que todavía se encuentra con algún nivel de resguardo. Pero esos números, sumados a los casi 8 millones de personas desplazadas internas en Ucrania, del este al oeste, dejando sus ciudades, perdiendo todo, bueno, implica un enorme aumento aún más de los números que ya venían siendo récord. Entonces, estamos en más de 100 millones de personas desplazadas de manera forzosa, eso es más del 1% de la humanidad, está desplazada de sus lugares de origen. Y sin duda es algo para reflexionar, es algo que nos debería llamar la atención. Hay, por algún motivo, mucho por trabajar en términos de que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, las organizaciones que estamos trabajando en términos de solución de conflictos, tenemos que replantear nuestro trabajo, porque no estamos pudiendo resolver conflictos existentes, ni estamos previniendo futuros conflictos. O algunos se previenen, pero muchos otros están ocurriendo, y eso implica a la comunidad internacional un llamado de atención para ver de qué manera evitar que nuevos conflictos surjan, que hagan que muchas más personas tengan que desplazarse. Y hablar de 100 millones es un número, pero cada uno de esas personas, de esas almas que están atrás de ese número, es una historia dura, una historia tremenda, separaciones de familia, niños que tienen que salir solos sin sus padres, violencia en el traslado, violaciones de derechos, dejar todo lo que uno tiene construido durante años. Imagínate salir de tu país y llevarte solamente una mochila, es decir, que todos tus años de vida tengan que entrar en una mochila y sin más que eso para enfrentar un nuevo destino. Es bien, pero bien duro. Entonces no son cifras, son personas, son historias bien dolorosas. Sí, efectivamente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que detrás de todas estas cifras hay personas que el hecho traumático, ¿no? El hecho de salir de tu barrio, que no has vivido toda tu vida, están tus amigos, tu familia, tienes que salir ahí, tu vida se derrumba. El caso de los niños, además, que ya no pueden ir al colegio, esa es otra, ¿no? Muchas veces hay ese problema. Me imagino que ustedes trabajan en eso para hacer en lo posible que los niños que están desplazados, que están en otros países, puedan recibir algún tipo de educación, y eso es otro punto muy grave. Y además, por supuesto, muchas veces pues hay lugares, entiendo que en Siria, estos campos de refugiados que están en el norte, hay problemas de enfermedades, personas subalimentadas, en fin, es realmente una tragedia enorme, ¿no? Sí, sin duda. Mira, solamente hablar de niños, en general se estima que el 30% de la población son niños o niñas, son menores de edad, pero en el caso del desplazamiento forzado, el 42% de los desplazados son niños, ¿no? Y son números importantes. Mira, entre el 2018 y el 2021 hubo 1,5 millones de niños que nacieron en campos de refugiados. Y nacer en un campo de refugiados implica no nacer en un entorno como sería el entorno de una ciudad, el entorno de un barrio, no tener las mismas condiciones ni los mismos servicios. Entonces hay mucho por hacer y se requiere mucho esfuerzo y mucho apoyo de la comunidad internacional, mucho apoyo de los países que reciben a la población refugiada, mucho apoyo en recursos también para que aquellos países con mayores capacidades económicas
puedan apoyar financieramente los impactos que implica recibir a cientos de miles de personas en un país, y poder en ese caso, por ejemplo, mejorar la infraestructura educativa o la infraestructura hospitalaria, poder incorporar docentes para que esos refugiados o migrantes en situación vulnerable puedan incorporarse a las escuelas en el lugar donde llegan. Cada una de esas son enormes dificultades, y ni hablar a aquellos niños que se desplazan de manera solitaria, sin sus redes de apoyo. Algunos datos también indican de que en caso de desplazamiento forzado se triplica los problemas de salud mental, ¿no? Y salud mental que impacta en depresión, que impacta en ansiedad, que impacta en irritabilidad o incluso en ideaciones suicidas. Entonces hay mucho por hacer en esos temas, y en particular en el tema de niñez también. De acuerdo. Ahora, hablemos un poco el tema del refugio, porque hay muchas controversias respecto de eso en varios lugares. Desde el punto de vista legal, hay una convención de Ginebra que regula todo eso. ¿Puedes darnos así de manera apretada cuál es la regulación básica en términos de refugio? Sí, mira, te diría que lo más importante es la Convención de 1951 en Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado y el Protocolo de Nueva York de 1967, que ambos se complementan. Como verás, la primera convención sale en 1951, es decir, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera es consecuencia de ello, ¿no? Al ver los millones de personas que tuvieron que salir de sus países en base a una guerra mundial, una guerra global, fratricida, en donde algunos estiman que murieron cerca de 20 millones de personas. Lo primero que se vio es que había que generar o crear una organización que pudiese trabajar con esas personas que se han visto desplazadas, sea para que puedan regresar, sea para que se puedan integrar. Y el mandato que le dieron originalmente al ACNUR en 1950 fue de 3 años. La intención era que en 3 años se pudiesen resolver las situaciones, pero la realidad es que se continuaban generando conflictos. Luego vino la Guerra Fría, donde permanentemente también surgían otros conflictos, los procesos de descolonización, en donde miles y miles, cientos de miles de personas seguían saliendo, y entonces ese mandato se fue prorrogando, y aquí estamos. Esas dos convenciones regulan básicamente lo que es la definición de refugiado y ciertos derechos. Y básicamente la definición clásica te dice que un refugiado es una persona que tiene que huir de su país por temor fundado de persecución en base a ciertas causales. Temor fundado de persecución por su religión, por su raza, por su nacionalidad, por su opinión política, por formar parte de un grupo determinado de personas, y que el quedarse puede poner en riesgo su vida. Entonces lo que hace es atravesar una frontera para ponerse a resguardo. Pero luego también en América Latina, en el año 1984, se realiza una conferencia del cual surge una declaración que se suele llamar la Declaración de Cartagena, porque la conferencia se realizó en Cartagena de Indias. Y en esa declaración se amplía la definición de refugiado, ¿no? Lo que se buscaba era brindar mayor protección, y ya no solamente es refugiado, las personas que están contempladas en esta definición que recién hablamos de la Convención, es decir, personas que tienen un temor fundado de persecución individualizado por distintas causales, sino que también son refugiados aquellas personas que ven su vida, su seguridad o su libertad amenazadas por conflictos internos, por invasiones externas, por violación masiva de derechos humanos, por graves perturbaciones al orden público. En esos casos también son personas refugiadas, y ahí ya no hay una persecución individualizada. Si en un país hay violación masiva de derechos, entonces el ponerse a resguardo en otro país da lugar a obtener estatuto de refugiado. Lo mismo si hay violencia generalizada, en donde quedarte en el país pone en riesgo tu propia vida, y lo que entonces se pretende es que la comunidad internacional, el resto de los países, puedan brindarte esa protección complementaria o subsidiaria. Entonces, ese es básicamente lo que definen quiénes son los refugiados. Los migrantes, por otro lado, son personas que también, un extranjero que sale de un país y se mueve a través de una frontera, pero que lo hacen por distintas causas, en general por causas económicas,
en donde por cuestiones económicas decido cruzar la frontera e ir a otro país para conseguir un mejor trabajo, un mejor salario, porque requieren profesionales con las características que yo tengo, porque por unificación familiar, por estudios, por distintos motivos que hacen que esa decisión sea voluntaria, sea meditada, normalmente planificada, a diferencia de un refugiado que no tiene elección, que tiene que salir para proteger su vida. De acuerdo, y como parte también de la reglamentación, lo que se dice básicamente es que una persona que considera que está en esa situación donde corre riesgo su vida, en fin, todo lo demás, una vez que cruza la frontera y hace la solicitud de refugio, ese país a donde ha llegado, aun cuando haya entrado de manera irregular, ya no lo puede expulsar, ¿no? No quiere decir que necesariamente vaya a dar la razón y diga efectivamente usted es un refugiado. El expediente tiene que ser, su caso tiene que ser revisado, pero eso es lo importante. No puede ser expulsado, obviamente no puede ser devuelto a su país y tampoco a otro lugar que no sea seguro. Y eso es, y en cambio los migrantes, le estoy diciendo al público para que vea un poco la escena, en ese caso un migrante que llega de manera ilegal sí es pasible de ser expulsado en algún momento, no el caso de la persona que solicita refugio. Ahora depende de cada país determinar si efectivamente le da o no el refugio. Yo quería preguntarte específicamente por el caso de este acuerdo entre Ruanda y el Reino Unido, como también el caso entre Estados Unidos y México, donde efectivamente no se puede expulsar a la persona, ¿no?, a su país de origen, pero se puede firmar, aparentemente es legal, aunque claro, ya obviamente yo sé que ACNUR ha criticado esta política de Boris Johnson, pero eventualmente puede firmar un acuerdo con un tercer país considerado entre comillas seguro, ¿no?, para que la persona espere en ese país, ¿no?, mientras si se resuelve o no su solicitud de asilo. Entonces el Reino Unido quiere enviar, bueno, al final ha fracasado por ahora, por lo menos, a Ruanda, a gente esperar que su solicitud de asilo en el Reino Unido sea aceptada. Igualito en México, donde están esperando que sea su solicitud aceptada en Estados Unidos. O sea, ahí hay una controversia, porque efectivamente queda en manos del país decidir si efectivamente un país con que ha firmado un acuerdo es seguro o no. Mira, en efecto, como tú bien dices, desde ACNUR no estamos de acuerdo con esa política que de alguna manera lo que busca es tercerizar o externalizar los compromisos de protección, porque la convención que hablamos de 1951 establece, como tú bien dices, que si una persona ingresa a nuestro territorio o en frontera nos solicita refugio, bueno, es el Estado el que debe iniciar ese proceso para determinar si la persona efectivamente requiere o no requiere protección internacional y debe hacerlo en el ámbito de su jurisdicción, en el ámbito de su propio Estado. Y por supuesto que eso implica un enorme trabajo y un enorme esfuerzo, pero de lo que se trata es invirtamos mayores recursos en hacer más rápido y más eficiente el sistema de asilo y no externalizarlo, no llevar la protección fronteras afuera, en donde después, bueno, ¿qué pasa si no es reconocido? ¿Va a quedar en ese tercer país tan alejado de donde venía? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo se garantizan esas condiciones? Un montón de otras consecuencias que nos parece que no son las adecuadas cuando hay sistemas de asilo. En el caso de Gran Bretaña lo tienen, digamos, tienen sistemas bien fortalecidos, y en todo caso lo que habrá es que invertir más recursos para poder hacer más rápido y más eficiente el proceso, porque de eso se trata, de poder hacerlo de manera justa y eficiente. Y sin duda es un desafío, no hay que pintar las cosas color de rosas, y no todas las personas que solicitan asilo son efectivamente reconocidas como refugiados. Muchos no lo son y lo utilizan como un medio migratorio, pero la gran mayoría son personas que efectivamente necesitan protección internacional y por eso se trasladan de un país a otro. Si una persona, un refugiado, no quiere dejar su país, no tiene opción. Y parte de los compromisos están entonces en, primero, dar acceso al territorio, porque lo que uno lo que uno pone en la balanza es brindar protección a esas personas que efectivamente consideran que tienen necesidades de protección internacional para resguardecer su vida, su seguridad o su libertad. Y luego, en consecuencia de ello, hacer un procedimiento que sea rápido y eficiente para poder determinar si efectivamente esa persona tiene necesidades de protección o no. Si las tiene, brindarle el estatuto de refugiado y a partir de ahí una serie de derechos. De acuerdo. En realidad tenía varias otras preguntas que hacerte, pero bueno,
será para otra ocasión en todo caso, porque bueno, acá el tiempo nos gana. Gracias, Federico, muy interesante todo lo que nos has comentado, y eventualmente te volveremos a molestar en algún momento en tu agenda. Yo sé que tienes una agenda muy complicada, pero y más gracias por haber aceptado la invitación en medio de todas tus, ¿cómo se llama?, actividades múltiples. Al contrario, Francisco, es un placer y seguramente tendremos oportunidad de hablar un poco más en extenso sobre lo que implica también para los estados receptores recibir a flujos importantes o masivos de personas que requieren protección. Así que gracias por invitarme a tu programa. Gracias.